Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pebatera. Estamos aquí con la Crafter y está lloviendo un montón, pero aún así vamos a hacer el vídeo, porque os vamos a enseñar la parte off-road de nuestra Crafter. Si no habéis visto el vídeo anterior, un vídeo que hizo Raquel, os lo dejaré por aquí, que es la parte de camperización. Es muy interesante que lo veáis antes que este. Nuestra Crafter viene equipada con bastantes cosas a nivel off-road y os vamos a enseñar una por una. Vamos a empezar por el kit Seikel, el Snorkel Seikel. Tenemos aquí un snorkel con el cabezal regulable. Un día como hoy, que está lloviendo, no es aconsejable ir con el cabezal hacia adelante, hay que llevarlo hacia atrás. Seikel así lo aconseja. Y es un snorkel que la verdad que la admisión de aire es bastante amplia y no creo que la furgoneta tenga ningún problema a la hora de recibir el aire, todo el aire que necesita. Tenemos el kit Seikel, también de elevación. Son 3 centímetros de elevación en la parte delantera y en la parte trasera. Es un kit que viene con un montón de piezas. Os dejaremos un vídeo por aquí con todo el montaje al completo. Es un kit que es homologado por Volkswagen, así que no perderemos la garantía ni ninguna seguridad al montar este kit. Tenemos las llantas Delta, unas llantas de 18 pulgadas, unas llantas que son espectaculares. Con unos neumáticos, montamos unos neumáticos BF Goodrich All Terrain, los KO2. Es un neumático AT, así que el compromiso que tiene en funcionalidad, tanto en el asfalto como en off-road, es impresionante. Nosotros lo hemos probado durante unos 5.000 kilómetros y estamos encantados. La medida del neumático es 2,65/60/18. Así que conseguimos también una altura muy buena para dejar libre el espacio entre lo que es la parte baja de la furgoneta y el suelo. Y ahora vamos a la parte frontal. La parte frontal es espectacular. Julia incluso ha colocado esta línea roja en la parte delantera que le da un aspecto Volkswagen GTI que es demasiado. Y tenemos los faros Laser, lo que es la defensa Delta y el winch Muscle Lift. Los faros Laser vienen integrados en todo lo que es la rejilla frontal con un kit de piezas que ya el propio Laser te suministra, piezas que están hechas en 3D, y los faros la verdad que alumbran, para lo pequeños que son, una barbaridad. A ver si en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, os podemos enseñar cómo alumbran en un camino por la noche con los faros originales de Volkswagen y los faros Laser. O sea, tiene que ser una barbaridad de diferencia porque ya lo notamos muchísimo nosotros. Tenemos la defensa Delta, una defensa que queda muy bien integrada y es muy ligera. Una defensa que nos ayuda a poder homologar en España nuestro winch. Tenemos un winch que es el winch MW12500 de Muscle Lift que distribuye Misutonida aquí en España. Este winch puede arrastrar 12.500 libras. No hemos tenido el honor de utilizarlo aún, esperamos que nunca sea así, pero ya sabemos que lo llevamos sobre todo por seguridad, porque nos puede sacar de un buen follón importante. Y en la parte baja, donde es más delicado, donde pueden recibir más golpes este tipo de vehículos, estamos confiando en Allmon. Allmon nos ha proporcionado todo el kit para cubrir todo lo que es motor, cárter, transfer, el AdBlue y muchas piezas susceptibles de recibir golpes, sobre todo el AdBlue. El depósito del AdBlue de esta furgoneta está muy expuesto, se le puede golpear con mucha facilidad con cualquier rama que sobresalga, una piedra o lo que sea. Entonces ahora mismo tenemos un protector de duraluminio de 8 milímetros de grosor que nos da muchísima seguridad y además que está en la parte baja donde más expuesta está nuestra furgoneta. Y ahora os voy a enseñar la parte de atrás. La parte de atrás nos encanta porque es muy práctico. Tenemos todo lo que son accesorios de Corus Soluciones. Corus Soluciones es un productor de Alicante que se dedica a hacer piezas de aluminio de alta calidad para accesorios para este tipo de furgonetas. Y aquí tenemos el portarrueda de recambio, que puede ser el alto, o sea, el bajo o el alto. En este caso hemos cogido el bajo porque podemos tener escalera para subir a la parte superior. Tenemos también la placa multiusos. La placa multiusos puede albergar cualquier tipo de accesorio que pueda ser collado en este tipo de planchas, o incluso
lo podemos agarrar con cinchas, podemos poner planchas de desatasco, podemos poner palas, podemos poner un sinfín de accesorios. Esos accesorios se pueden encontrar para tipo de puerta 270, como es nuestro caso, o tipo de puerta 180, depende del ángulo de apertura que tenga nuestra puerta. En nuestro caso, al ser una puerta 270, necesita de estos accesorios que ha diseñado Koru para que la puerta tenga estas partes móviles y pueda pivotar los 270 grados sin problema. La verdad que es un invento que ha hecho Koru y que queda hiper sólido. Esto es un accesorio hiper duro, así que nos va a aguantar toda la vida. En la parte superior tenemos la vaca, una vaca tipo africana, de aluminio también, a la que podemos atar cajas, cualquier tipo de bulto que no querramos llevar dentro o que no tengamos que abrir cada día, lo podemos llevar a la parte superior y almacenar de forma mucho más cómoda. Para poder subir a la parte superior de la vaca, podemos utilizar la escalera de la rueda de recambio. Tiene un peldaño extraíble, colocamos el pie en el peldaño inferior y entonces es simplemente subir de forma muy sencilla a la parte superior. Una vez arriba podemos coger nuestras cajas de Nomad Fox en este caso, y nada, o cualquier bulto que dejemos aquí, que esté encinchado de forma cómoda y sencilla. Para bajar lo mismo, utilizamos los peldaños que tiene nuestro kit de escalera y listo. Y nada, aquí os hemos enseñado todos los accesorios off-road que le hemos colocado a nuestra furgoneta. Es posible que en un futuro coloquemos más cosas y podamos enseñároslo, pero de momento es la homologación básica que vamos a hacer de todos los accesorios y esperamos sobre todo que os haya gustado y cualquier duda que tengáis, hacérnoslo saber, enviarnos un comentario y nosotros lo leeremos todos y cada uno y responderemos a todos los comentarios sin problema. Así que, si os ha gustado el vídeo, por favor, darnos un like que nos ayuda muchísimo, compartirlo, enseñárselo a todo el mundo que le interese este tipo de cosas y nada, nos vemos en el próximo vídeo.